Cuando pensamos en arte y en una palabra que tiene como mucha vigencia hoy en día, que tiene que ver con el término de instalación, una de las grandes preguntas que siempre me hacen es qué es finalmente si todo es posible que sea entendido como una instalación. Y aquí me parece importante plantear una diferencia entre lo que es el arte de la instalación, que es un movimiento artístico que ocurrió en cierta temporalidad específica, y lo que se puede llamar la instalación de arte. Una cosa es lo que significaba la instalación y otra cosa es poner o instalar las cosas directamente en un contexto propio de lo que serían las prácticas artísticas a finales o después de la segunda mitad del siglo XX. Quiero comenzar con un ejemplo que no tenga que ver nada con lo que nosotros entendemos como arte, sino con un fenómeno de percepción que puede ser y que me parece que es totalmente actual, que sería lo que podemos llamar pues básicamente el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Cuando lo pensamos técnicamente como una experiencia que estamos teniendo. Me parece que hay dos términos que tenemos que entender. Por un lado es el concepto de cuerpo y el segundo el concepto de percepción, para poder anudarlos en lo que sería la percepción del cuerpo. Cuando pensamos en el coronavirus, nosotros tenemos la idea de que el cuerpo no es algo visible, es algo básicamente que opera en términos fantasmagóricos, que no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos oler, no lo podemos escuchar, pero no necesariamente indica que no esté ligado a un concepto de cuerpo, porque en alguna u otra manera sí está afectando el cuerpo. La gracia del pensamiento del cuerpo no es solamente aquello que podemos nosotros percibir, sino aquello que al mismo tiempo está en capacidad de percibirnos a nosotros. La presencia del cuerpo puede ser en algún punto la presencia de un cuerpo invisible, algo que, aunque nosotros no tengamos la conciencia o la percepción de que lo estamos sintiendo, en algún punto sí es posible que Él nos perciba a nosotros y que de alguna manera altere las maneras en las que nosotros nos relacionamos en el espacio, la manera en la que cambiamos la cotidianidad, la manera en la que comenzamos a pensar y reflexionar sobre las cosas. Y el coronavirus me parece un muy buen ejemplo, o la pandemia que acabamos de vivir, porque es algo que, aunque no lo podamos entender, no lo podamos percibir, me refiero, no lo podamos entender en términos conceptuales de cómo es que se está transmitiendo, o bueno, aunque sí se sabe que en términos de virus, pero no lo podemos visualizar o no está pegado directamente a una experiencia sensorial, no quiere decir que no se contagie, porque finalmente nos entra por los ojos, por la nariz, por la boca, por las manos, por básicamente cualquiera de las maneras en las que tenemos de relacionarnos con el mundo. El concepto de cuerpo entonces no es solamente, y ese es el primer punto que me gustaría comenzar sobre el cual me gustaría comenzar a hablar, es que el concepto de cuerpo no es necesariamente algo que esté ligado a algo material, sino a algo que genera una percepción, algo que nosotros podemos percibir y al mismo tiempo nos percibe. El ejemplo del fantasma me parece súper claro, porque es algo que nosotros podemos percibir, pero no necesariamente podemos ni ver ni sentir, pero tenemos la sensación de que existe en el espacio y que altera las percepciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el coronavirus, la primera percepción que teníamos tenía que ver básicamente con una percepción psicológica, con algo que podría parecer necesariamente como onírico, algo que estaba ocurriendo como en un sueño, algo que nosotros decíamos no estamos acostumbrados a esto que está ocurriendo, que no tenía necesariamente un significado. Nosotros no le podemos asignar un significado al concepto de la práctica, sino que es algo que existía básicamente en la totalidad del espacio, algo que al mismo tiempo nos generaba una incertidumbre y hacía que nosotros nos encontráramos deslocalizados y descentralizados porque no podíamos tener como una conciencia o un saber propio de qué era lo que estaba ocurriendo. Nosotros sabíamos que estaba, pero no sabíamos ni dónde, ni cuándo, ni por qué. Y ese principio de incertidumbre es una de las primeras características que a mí me parece importantes caracterizar con lo que veremos después en términos de la instalación. Nosotros, en términos de la pandemia, nos encontrábamos deslocalizados. No estábamos en ninguna parte porque finalmente nos tocó someternos a un proceso de una cuarentena. Estábamos descentrados porque finalmente no
podíamos saber cuál era el lugar en el que nosotros estábamos ocupando en el mundo, porque finalmente el mundo había cerrado las puertas a donde estábamos y nosotros todos los días en la misma casa, pues no podíamos encontrar ningún factor de diferencia, que es aquello que llaman el tiempo como medida de cambio de las cosas. Entonces, cuando estamos en términos de esa, o nos percibíamos en términos de esa pandemia, lo que nosotros nos dábamos cuenta era que además de la percepción individual existía una percepción colectiva, algo que podemos llamar como un factor cultural que determinaba las maneras en las que comenzábamos a darle sentido a las cosas. El hecho de que tocaba salir con tapabocas, el hecho de que tocaba tener ciertas prácticas con el cuerpo, la manera en la que nosotros nos relacionábamos con el cuerpo, el lavado de manos, el uso del tapabocas, pero todo eso finalmente lo hacíamos a ciegas, a una manera en la que no sabíamos dónde era que estaba existiendo finalmente ese problema, porque ese problema del virus o la posibilidad de contagiarse estaba en todas y en ninguna partes, no tenía un centro específico, no había propiamente un escenario único en el cual se pudiera desarrollar eso, sino que estaba en todas las partes y al mismo tiempo en ningún lado. Estar en todas partes y al mismo tiempo en ningún lado es como el principio del fantasma que acababa de decir, porque no tiene una manera de encontrarse uno o de reflejarse o de poder tomar medidas para saber qué es lo que está ocurriendo y poder retroalimentar la experiencia para poder tomar algún tipo de decisiones. La cuarentena nos puso, como ya sabemos todos, en un espacio de aislamiento en el que la percepción y la percepción que nosotros teníamos precisamente por estar todo el tiempo sin que pasara básicamente la percepción del tiempo, se aumentaba de alguna manera, no solamente igual en las cosas, sino en la manera en la que nosotros nos percibíamos a nosotros mismos. Y eso generó un tipo de, si recuerdan, alteraciones tanto en el sueño, en los hábitos de alimentación, en las maneras en las que nosotros nos encontramos. Yo estoy poniendo aquí inicialmente como algunos memes porque me parece importante que no lo peguemos únicamente en términos de lo que está ocurriendo en términos del arte, sino poder relacionar esas experiencias cotidianas en cosas que no necesariamente estaban puestas como en términos de la academia. Además de las alteraciones que ya teníamos del sueño, otro de los factores que se nos comenzó a alterar fue el principio del entendimiento del cuerpo, porque el cuerpo estaba totalmente desorientado y porque básicamente todos los días parecían exactamente los mismos. Las maneras en las que nosotros comenzamos a relacionarnos con las prácticas cotidianas se afectaron, tanto en prácticas de alimentación, prácticas de sueño, prácticas de ejercicio, prácticas de movilidad. Entonces estamos en un espacio, en términos de cuarentena, donde hay por un lado, una percepción de un cuerpo que no podemos entender, pero que al mismo tiempo altera el cuerpo y las manifestaciones que nosotros podemos tener del mismo tiempo. Como todos los días, en términos de cuarentena, básicamente parecían exactamente el mismo y no existía un principio o una variable de poder comparar, una variable de comparación para poder decir qué era lo que estaba pasando en términos de la medida del tiempo. Recordemos que el tiempo finalmente uno la manera en la que tiene, la manera primaria de acercarse al conocimiento o al entendimiento del tiempo es a través de la manifestación de las variaciones que tiene. Uno sabe que el tiempo ha pasado porque las cosas se han desgastado, principio de entropía que llamaban, o porque las cosas se han arrugado, porque se han desgastado, pero cuando todos los días comienzan a parecer exactamente iguales, pues se comienza a perder esa percepción del tiempo y eso hace que uno se desoriente, que uno no sepa finalmente si uno es uno o puede ser muchos, porque todas las personas finalmente terminaban por tener esa experiencia que podía ser muy individual, pero en términos generales apuntaban a las mismas problemáticas de entendimiento de lo que podría ser el tiempo. El hecho de que uno tuviera solamente una visión del tiempo hacía que existieran solamente visiones parciales o particulares de lo que era la realidad. Existía ese principio de incertidumbre y una desasociación de lo que podemos llamar del espacio. Uno no se identificaba porque finalmente el virus estaba mimetizado. No es que no fuera invisible, es que no era visible y la percepción hacía que de lo que uno tuviera de esta predeterminada por las relaciones que tenía en el mundo se viera finalmente alterada
por las condiciones en las que uno se estaba manifestando en ese conjunto de relaciones sociales. Efectivamente, existía una afectación no solamente de lo que estaba ocurriendo en el tiempo, sino también de lo histórico, de la memoria, de las cosas que ya uno pensaba en algún momento que no volverían a ser como antes. Y una de esas características que afectó, y si nos damos cuenta, particularmente en las redes sociales, era que existía una confusión de la manera en la que uno se comenzaba a percibir, como cuando uno, por ejemplo, está en la oscuridad y uno no se puede entender porque finalmente no se tiene una manera de visualizarse. Estar en la oscuridad implica que no tiene un patrón de reconocimiento, sino que las cosas finalmente ocurren fuera de uno y que uno puede ser uno o nadie. Y precisamente en el ser el uno o nadie hacía que uno pudiera comportarse o verse en medio de la sociedad como si fuera un sujeto que se percibía a partir de múltiples espejos. Todas las personas, porque finalmente no era una práctica individual, sino todos estábamos como en el mismo ejemplo en el que el principio del ego y el reconocimiento o la manera de reconocerse a uno mismo en ese espacio, pues no se podía afirmar. No existía un espacio de afirmación del concepto de identidad. Uno podía ser uno y al mismo tiempo todos, o no ser nadie y ser todos al mismo tiempo, básicamente como algo que estaba ocurriendo con el mismo principio del virus, que estaba en todas partes y en ninguna. Y al mismo tiempo comenzó a desarrollarse o a exacerbarse, mejor, un miedo a algo que todos ya sabemos que va a ocurrir, que es la muerte. Y esa pulsión que uno tiene al mismo tiempo como a lo desconocido, a llegar a aquello que le produzca al mismo tiempo peligro, pero al mismo tiempo la necesidad de estar vivo. La muerte exacerbó también las posibilidades de estar vivo, y el hecho de salir a la calle, ya las cosas, como vemos aquí por ejemplo en esta diapositiva, en el que las prácticas sociales ya no eran comunitarias, sino que se volvían individualizadas a partir de proyecciones en cine, en ciertos espacios, lo que hacían era generar al mismo tiempo unas ganas de no morirse, pero al mismo tiempo unas ganas de quedarse en la casa. Era una dicotomía del placer, una relación que siempre estaba pegada, si se dan cuenta, en términos sexuales, cuando lo hablan en términos de la muerte, cosas como el orgasmo, el morirse, pero al mismo tiempo estar vivo, cosas como el mismo arte, la necesidad de morirse, pero al mismo tiempo seguir vivo, o no morirse y seguir vivo después de la muerte. Y eso hacía que hubiera al mismo tiempo como un contrapeso entre aquello que era agradable por un lado, y por el otro lado lo desagradable de no poder salir, o salir con el riesgo y poderse contagiar y correr riesgo de muerte, o al mismo tiempo la gracia y el placer de poderse quedar en la casa. Todo ese conjunto de factores generó básicamente una desorientación, no solamente en el tiempo, porque las cosas comenzaron, como les decía, no a moverse o no a cambiarse, sino también en el espacio. Pero esa amenaza que comenzaba a ocurrir en el tiempo y en el espacio, en las condiciones en las que nos estábamos moviendo, la posibilidad de salir y contagiarse, generaban al mismo tiempo una amenaza, pero al mismo tiempo era seductora. Las ganas de llevar la contraria, de salir, de tentar el destino, de manifestar un acto individual en el que pueda ser heroico, las ganas de salir y ver si uno finalmente es tan importante como para dejarse contagiar y poder morir. Entonces uno, cuando se da cuenta de que no se está moviendo, de que finalmente no está pasando absolutamente nada, pero el tiempo comienza a pesarle sobre uno, hace que uno se comience a cansar y tener una percepción del tiempo. Y eso lo hace que uno entre básicamente como en una especie de estado hipnótico, en el que existe una frustración, por un lado, en lo que está ocurriendo en lo visual, pero al otro tiempo una satisfacción de lo que está ocurriendo en el cuerpo, de saber que no se están haciendo las cosas, de que existen nuevas maneras de relacionarse, y simultáneamente el cuerpo finalmente no se puede ejercer. Entonces hay como una dicotomía en lo que uno espera que las cosas de algún punto se resuelvan, pero nadie tampoco estaba en la posibilidad de tomar algún tipo de acción, sino que todos estábamos como a la espera de que saliera como una especie de conducta de construcción social, que todo el mundo apuntara a un interés común. De hecho, se
Habló mucho tiempo de que la sociedad iba a cambiar y que los patrones que se llaman en términos económicos podían transformarse y se comenzaron a posibilitar nuevas formas de entender cómo nosotros comenzamos a ser sujetos políticos en una especie de transformación política mediante prácticas que inicialmente eran de aislamiento o de una responsabilidad social. Y comenzó a existir una situación en la que había un conjunto de objetos, de nuevas formas de relación, en las que se diferenciaba precisamente aquello que estaba ocurriendo entre lo público, aquello que ocurría en el espacio privado, porque todo, finalmente, cualquier conjunto de prácticas individuales tenía la posibilidad, o tiene, porque es que esto no se ha ido, de transformar aquello que está pasando en el entorno, y eso era lo que estaba ocurriendo al día a día. Hacía que las cosas se comenzaban a tener una manera en la que se comenzaban a entender, inicialmente con un principio de sorpresa, después existía como una clase de adaptación, todo comenzaba a ocurrir de alguna manera gradual, y el arte, y básicamente lo que ocurría, el pensamiento de lo que podemos llamar la forma de conocer de lo que estaba ocurriendo en el mundo, también alteraron las posibilidades de lo que estaba ocurriendo básicamente en ese mundo. Si nos damos cuenta también, la manera en la que uno llegaba y pensaba se entendía como si uno fuera un sujeto de responsabilidad social en otros tiempos, porque básicamente la pandemia exacerbó esa idea de que estábamos viviendo un momento que finalmente ya llevaba mucho tiempo sin guerras, sin pandemias, los problemas hoy en día eran más locales, pero no problemas generales como habían ocurrido durante todo el desarrollo de la historia que teníamos antes, que eran problemas que tenían que ver con guerras, con hambrunas que todavía persisten, no quiero decir que no, pero que ya la manera en la que se entendían no eran tan aisladas como uno las podía tener inicialmente. Bien, todo esto que lo estoy poniendo aquí como en términos de lo que era el coronavirus, finalmente contempla algunas de las características de lo que nos podría llevar después al entendimiento de la instalación, pero obviamente muchos años antes. Entender lo que pasaba en el conocimiento del cuerpo, el conocimiento del espacio, ya era una práctica que venía en términos de la historia del arte a partir de lo que se llamaba el minimal. El minimal trabajaba, aquí como lo vemos en algunas imágenes de Robert Morris, a partir de algunas formas geométricas que nosotros podríamos llamar como únicas, que posiblemente no tenían ningún sentido, que estaban repetidas, que ya no tenían que ver con un carácter de la individualidad de la persona que lo habían hecho, sino que eran patrones industriales que se repetían sin ningún tipo de emoción o intuición. Y el hecho de que se haya desarrollado el minimal, o lo que lo llaman el arte del ABC o el literal, porque finalmente no fue un movimiento, sino fue como una manera colectiva en la que la gente comenzó a entender la tradición del arte norteamericano, pues era una expresión, ¿sí?, de insatisfacción a aquello que había ocurrido en la historia del arte después norteamericano, después de la Segunda Guerra, de aquello que llamaban como el primer arte propio norteamericano, que era el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto que se caracterizaba por la gestualidad del artista, por la manera en la que llevaba las formas, por la individualización, por la manera en la que el cuerpo se desarrollaba en el espacio, la gestualidad. Básicamente el minimal lo que llegaba y decía era que lo que se tenían eran cosas o objetos donde finalmente no significaban absolutamente nada, sino que existía una presencia literal. Era como poner en el espacio cosas para que el espectador pudiera tener cierta conciencia de cómo la percibía y de la manera en la que se relacionaba con ellos. También, si nos damos cuenta, las cosas estaban pensadas para ponerse en términos arquitectónicos. Existía, por un lado, un rechazo al pedestal, y lo que decía básicamente el principio del minimal o del ABC era que no tenían una literalidad, que aquí no existía ningún mensaje, que básicamente uno lo que veía era necesariamente lo que estaba. No hay que pensar en ello, sino hay que percibirlo. ¿Y cómo lo percibe uno? A partir del principio inicial, que es el cuerpo. Hay que sentir, hay que tener una experiencia más que conceptual de lo que está ocurriendo en el espacio. Por eso muchas veces cuando se dice que es arte conceptual, a mí particular me parece que es como una mala interpretación de lo que está ocurriendo. Aquí no hay que entender absolutamente nada. Esto es un principio democrático en el que cualquier persona que tenga un cuerpo está en la posibilidad de comenzar a tener muchísimas experiencias que le van a afectar no el conocimiento
desde el punto de racional, sino el concepto de su experiencia corporal. Por eso lo relaciono con términos del coronavirus. El coronavirus, que es algo que finalmente puede que no tenga ningún concepto, sí termina por afectar la manera en la que nosotros entendemos la concepción del cuerpo, lo que tenemos que hacer, la manera en la que percibimos, la manera en la que nos perciben, la manera en la que nos podemos relacionar en el espacio. Una de las frases famosas que existía en el caso del minimal es que Donald Hughes decía es que ¿qué podemos esperar de algo que puede ofrecer tan poco y de aquello que podemos decir básicamente tanto?